tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Muchas gracias por estar de nuevo en mi canal ArcTime95. Antes de comenzar este video los quiero invitar a todos los que no están suscritos a darle clic a este botón para que se suscriban y vean todo el contenido de mi canal. Ya somos 1290 suscriptores. Muchas gracias por estar en esta bella comunidad. Y bueno, el día de hoy vamos a ver un curso sobre la instalación sanitaria. Ya he subido algunos cursos sobre instalación de gas e instalación hidráulica. Por lo tanto, el día de hoy vamos a ver este tipo de instalación, ¿sale? De hecho, es de las instalaciones más sencillas, pero de todas formas, quédense a ver el video completo, ¿sale? Ok, como he venido diciéndolo en videos anteriores, siempre es importante analizar cada una de las plantas para saber cómo vamos a realizar la instalación. En este caso yo ya estuve analizando más o menos cómo vamos a hacer la red, ¿sale? Ok, tenemos la misma casa habitación con la que hemos estado trabajando las instalaciones anteriores. En esta ocasión pues vamos a hacer lo siguiente, ¿sale? Como sugerencia siempre es importante trazar los puntos de las bajantes para contemplar dónde vamos a colocar los registros. Y recuerden que siempre es muy importante la simbología de la instalación sanitaria para ver lo que vamos a colocar. También, por ejemplo, aquí tenemos los detalles de los registros, cuyas medidas son de 60 por 40 y una profundidad o una altura de 80 centímetros, ¿sale? Ok, bueno, nosotros vamos a comenzar analizando bien las bajantes. Un punto importante que debo de aclarar es que la instalación sanitaria siempre se debe de separar de la instalación pluvial, pero bueno, en este caso o también por cuestión de economía se pueden unir, no hay ningún problema. Algunos clientes lo que quieren es separar el agua pluvial por sistemas de riego o para reutilizarla, pero si ustedes no van a hacer esto no hay ningún problema, se puede unir, ¿sale? Ok, bueno, primero tenemos que partir de los baños. En este caso voy a comenzar con este baño. Tenemos dos baños completos en la planta alta. Y bueno, tenemos que ver bien los ejes de referencia. En este caso podemos darnos cuenta que podemos colocar la bajante en esta sección. En el eje 7 y eje C puede ser una buena opción para bajar por aquí los desechos de este baño. Vamos a comenzar entonces trazando esa bajante. La tubería siempre para este tipo de bajantes es de 10 centímetros. Nosotros vamos a poner .05 y nos va a arrojar lo que son 10 centímetros. ¿Sale? Muy bien. Se me ocurre ponerla en esta parte. Vamos a dejarle el espesor para que se pueda apreciar de mejor manera. Y una vez que ya tenemos designado, vamos a colocarle en la planta alta. Ok, bueno, por aquí bajaría prácticamente. Nosotros vamos a conectar entonces lo que es la taza de baño, el WC. Vamos a ponerlo aquí al centro y vamos a arrojar un offset de .05 para que nos dé el ancho de la tubería. Muy bien. Ahora nosotros vamos a conectar lo que es el lavabo con esa tubería. Recuerden que hay reductores de tuberías de 10 centímetros a 5 centímetros. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a conectar ahora lo que es este lavabo y la regadera. Muy bien, aquí ya tenemos
Ahora vamos a poner esta tubería que se conecte a 45 grados, la que está aquí del lavabo con la del WC. Les recomiendo siempre poner todo a 45 grados y más si es la del WC, por ejemplo, debido a los desechos, ¿sale? Siempre es bueno que todo esté a 45 grados en la instalación sanitaria. Ahora vamos a darle el diámetro, más bien el ancho, offset. Muy bien. Para representar bien las uniones podemos hacer lo siguiente. Bueno, al final lo detallamos mejor, pero sería prácticamente marcar el ancho de las piezas. Esto más que nada para darle una buena calidad de dibujo y para que se vea más técnico los planos, pero se vería así. ¿Sale? Muy bien. Ok, al final vamos a detallar todo. Ahorita vamos a empezar a conectar. Aquí está perfecto. Prácticamente nosotros lo veríamos de esta manera. Ok, bueno, prácticamente ya tenemos lo que son las uniones, donde va a bajar ahora sí que los desechos de este baño por esta zona. Vamos ahora a buscar por dónde queremos que baje este baño, dónde sería lo más factible. Yo ya analicé un punto en esta zona que sería, por ejemplo, el eje C. Nos coincide en esta parte, eje C y eje 3, ¿sale? Entonces nosotros vamos a colocar la bajante en esta parte y ahorita la vamos a colocar donde nos quede mejor aquí. Ahí sería una buena opción para que pueda fluir. Ahora nosotros vamos a buscar el punto de referencia y vamos a ver dónde se colocaría en la parte de arriba. Ok, nos queda perfecto aquí. Incluso podemos mover un poco este punto para que no nos quede al ras del muro. De todas formas no afectaría, pero ya sería cuestión de que ustedes vayan contemplándolo bien. Ok. Muy bien, ahora lo que tenemos que hacer es conectar el WC con esta bajante. Vamos entonces a trazar nuestra línea de referencia.
Muy bien, ahora vamos a darle el grosor de la tubería. Toda tubería de WC debe ser de 10 centímetros, 4 pulgadas, y la del lavabo y la regadera de 5 centímetros, 2 pulgadas. Y ahorita en un momento más la de los registros se las voy a mostrar, que deben de ser de 6 pulgadas, ¿sale? Ok. Ahora vamos a colocar las bajantes de la regadera y del lavabo. Esto puede venir por acá. Ok, esto ya es el de la tubería de la regadera. Ahora vamos a conectar el lavabo. Ok, prácticamente ya tenemos que este baño va a bajar en esta sección. Entonces vamos a comenzar a colocar los registros, aprovechando. Ya tenemos aquí esta bajante. Se me ocurre colocar un registro en esta zona y otro acá. Más que nada por todos los desechos que se van a descargar del baño, que se encuentra en esta parte de arriba, y también lo de la lavadora, el fregadero y lo de la cocina, ¿sale? Lavadero, etcétera. Para eso ya tengo aquí la nomenclatura. Me ocurre colocarlo en esta parte. Y vamos a colocar otro en esta zona. Vamos a eliminar esto. Y el jardín. Ok. Muy bien.
Entonces vamos a conectar nuestra tubería con el registro. Y esta tubería es de 6 pulgadas, 15 centímetros. Estas de los registros siempre tienen que ser de este espesor, por todos los desechos que se van a juntar, ¿sale? Ok. Muy bien, vamos a aprovechar a conectar los desechos de la lavadora, del lavadero y del fregadero, ¿ok? Para eso sería una tubería de 2 pulgadas. Ok. Aquí es la bajante. La lavadora en esta sección. Y esta parte aquí. Vamos a colocar otra bajante en esta zona. Muy bien. Para esto se me ocurre una tubería que nos permita eliminar los desechos de estos muebles. Y aparte aquí vamos a conectar la del lavadero. Fregadero, perdón. Cuando es puro desecho nada más de agua, no importa que esté a 90 grados, ahora sí que en una T. Ok. Muy bien, ya tenemos aquí conectado todos los desechos que van a llegar directamente a este registro, ¿sale? Los registros como medida máxima son 6 metros, incluso un poco más. Vamos a verificar bien la distancia que tenemos. Prácticamente recorrería toda esta zona para llegar a la parte principal. Y aquí tenemos, prácticamente sí son 6 metros por acá. Podemos colocar un registro aquí en esta parte del baño, no hay ningún problema, para evitar que esté abajo de las escaleras o en la sala, ¿sale? Y ya en dado caso de que haya algún desperfecto, sin problema se coloca aquí la solución en el baño. Más que nada por los olores y por evitar ese tipo de situaciones.
Ok, ya tenemos que este registro nos va a arrojar todos los desechos de esta parte. Ok. Ahora vamos a colocar otro. Se me ocurre en esta sección. O podría ser... Es que aquí vamos a necesitar otro. Que es lo que... los desechos de esta zona. Ok, vamos a colocar primero este y ahorita vamos a cerciorarnos bien, ¿sale? Ok. Ok. Vengo por acá. Muy bien, bueno, aquí estos desechos saldrían en este registro. Lo que tenemos que hacer ahora es llevarlo al registro principal que se ubique en esta zona. Se me ocurre aquí conectar otro registro y ya de ahí abastecer todo hacia esta parte. Ok, o podría ser, sí, muy bien. E incluso estaba analizando ahorita que este registro podría prácticamente traerse hasta acá, en esta zona. Sí lo veo ya innecesario que haya doble registro aquí. Entonces eso nos permitiría pues seguir. Ahora sí que también las instalaciones llevan un orden. Puede ir de 6 metros a 10. Más que nada por los diámetros de la tubería, pero no hay ningún problema que se puedan poner, aunque tenga 6 metros la tubería, que se alarguen más. Entonces, más que nada porque sí se me haría un registro ahí innecesario. Estaría saturado de registro, ¿sale? No vayan a pensar que pues nada más por la opción de colocarlos así, sino que sí se puede, ¿sale, chicos? Ok, ahora nosotros vamos a conectar estos registros con el que está acá. Vamos a ir verificándolo bien. Muy bien. Aquí sí debe de haber otro, que es el que nos va a permitir mandar todo esto hacia el registro de la calle y de ahí a lo que es la red municipal, ¿sale?
Muy bien. Muy bien, prácticamente todo lo que estamos haciendo ya es mandarlo. Si se dan cuenta, el seguimiento es así. De este baño mandamos toda esta zona. Luego aquí mandamos este registro y traemos todos los desechos hasta este registro de acá, lo cual nos permite mandar todo a registro municipal. Muy bien. Ahora lo que tenemos que hacer es, aquí tenemos las pendientes. Nosotros vamos a colocar igual los desechos que queremos que se vayan. En este caso, como les digo, esto ya sería pluvial, aguas grises, no aguas negras. Pero de todas formas lo vamos a colocar, ¿sale? Vamos a utilizar igual estas tuberías. Y ahorita vamos a verificar dónde van a caer las bajantes. Muy bien, una vez que ya tenemos estas bajantes de aguas grises, vamos a colocarlas en las demás plantas. Aquí vamos a colocar otro registro en esta zona. Les voy a comentar porque aquí prácticamente lo que ocurre es que la distancia es muy cercana a esta tubería, entonces no hay ningún problema. Pero aquí las cantidades serían muy grandes como para colocar nada más una tubería a este registro. Entonces es mejor colocar un registro directamente aquí y mandarlo hacia esta parte. No hay ningún problema en la contrapendiente porque este se podría poner más elevado que este para que el agua sí fluya bien, ¿sale? Ok, ahora vamos a poner el medio baño, se me estaba olvidando. Vamos a conectarlo a esta zona.
Y ahora vamos con el lavabo. Muy bien. Ya tenemos aquí que el lavabo va a desechar esta zona y ya luego del WC se viene hacia acá, ¿sale? Ahora lo que tenemos que hacer es detallarlo para que nuestros planos pasen muy bien. Y vamos a colocar también las pendientes y esta simbología. Vamos a detallar entonces, como les digo, este va a ser un reductor. Un reductor de 2 pulgadas a 4. Este va a ser un codo a 45. Esta va a ser una T reductora. Muy bien. En estas partes se va a apreciar de esta forma en planta. ¿Sale? Porque esto prácticamente es un codo, pero en planta se vería así.
Ya está detallado también este baño. Nos vamos a esta parte de acá. Ok. Este es un reductor de 4 pulgadas a 6, ¿sale? Y esta es una T igual reductora de 4 a 6. Muy bien. Bueno, una vez que ya tenemos los detalles de las conexiones, vamos a colocar esta simbología de las bajantes, por ejemplo de aguas grises, las de aguas negras y ahorita el flujo. Bajante de aguas grises. Muy bien. Vamos con las bajantes de aguas negras.
Y ahora con los diámetros de la tubería y el flujo. Este es de 4 pulgadas. Con pendiente de 2% y la línea de flujo. Y la de los registros de 6 pulgadas. Muy bien, ahora vamos a detallar lo de las conexiones. Bueno, más que nada estos cruces, por ejemplo. Cono de 45 grados.
Y bueno chicos, prácticamente así quedaría lo que es la instalación sanitaria. Si se pueden dar cuenta, contemplamos todas las bajantes también desde la azotea. Lo que hacemos siempre es buscar una bajante que se acomode bien en los muros, que nos permita bien eliminar todos los desechos con su respectiva simbología, sus piezas, etcétera. También con la nomenclatura ideal. Y bueno, prácticamente así quedaría. Tenemos que bajan todos los registros directamente a la planta baja. En esta parte todos los desechos del baño los bajamos en este punto, y de este punto partimos hacia este registro, que también este registro conlleva lo que son lavadero, fregadero, la lavadora. De ahí tenemos que, a partir de este registro también vamos recibiendo todos los desechos de aguas grises, y de ahí nos lleva todo esto hasta este registro. En esta zona tenemos un registro prácticamente para aguas grises, que nos va a permitir llevarlo a esta sección, y de ahí todo esto se va derivando hacia la red municipal. En este baño, por ejemplo, también aquí tenemos esta bajante de aguas negras que lleva todo esto al registro que podemos ver a continuación. Y bueno, de ahí respectivamente hacemos todo este recorrido. Prácticamente son los números de registros ideales. Tenemos 6 en la casa, y bueno, este no se cuenta porque prácticamente ya está instalado por municipio, ¿sale? Y bueno, pues para mostrarlo en PDF, vamos a verlo a continuación de esta manera. Recuerden que si tienen alguna duda lo pueden dejar aquí abajo en los comentarios sin ningún problema, para que puedan apreciar cómo se ve, ¿sale? Y bueno, prácticamente en PDF tenemos de esta forma nuestra instalación sanitaria. Espero que este video les sea de gran utilidad. Los invito a compartirlo, a darle like y a suscribirse al canal. Les agradezco mucho la confianza, y pues nuevamente les envío un saludo, ¿sale? Que tengan un excelente inicio de semana, y nos estamos viendo en el siguiente video.